y hay que también tener un conocimiento de cuánto consumimos de estos servicios básicos que tenemos en nuestra casa y cómo podemos cuidar ese consumo para obviamente cuidar también el bolsillito. Bueno, vamos a hablar entonces de eso con una persona experta, por supuesto, en este ámbito. Estamos hablando de Salvador Gil, que es el director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días. Gracias por hablar con Hola, nosotras. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Un Bueno, gusto estar con ustedes. No, nosotros te queremos llevar a cada una de nuestras casas para que nos estés cuidando a ver la luz, el gas, el agua, cuánto consumimos y todo eso. Como no lo podemos Perfecto. hacer, la idea es que nos des algunos tips para ver cómo podemos consultar el consumo de cada uno de esos electrodomésticos. ¿Por qué digo consultar? Porque sabemos que hay categorías, ¿no? Que están esas etiquetas de consumo de energía, la etiqueta A, la B, la C, bueno, la D, y cada una de esas depende del consumo. Hablo de esto en particular porque muchos adultos mayores siguen teniendo viejos electrodomésticos, inclusive algunos de ellos ya con la etiqueta borrada, que no sabemos qué tipo de eficiencia están teniendo en el consumo de energía. Así que te consulto, Salvador, ¿cuán importante es mirar cada una de estas etiquetas? Y en el caso de que tengamos un electrodoméstico muy viejo, ¿es conveniente cambiarlo? ¿Estaríamos ahorrando, estaríamos generando una inversión a futuro si lo cambiamos? Bueno, sí, la primera pregunta es que efectivamente es muy importante, sobre todo a la hora de comprar un nuevo artefacto, que miremos cuidadosamente la etiqueta y comprar siempre, en la medida de lo posible, por lo menos A. Actualmente hay inclusive A++, etcétera, pero ya con un A es bastante buena, ya ha mejorado bastante la eficiencia. Sin embargo, diría dos declinaciones o dos comentarios al respecto. Primero está el hecho de que hay artefactos que son más importantes en cuanto al consumo en un hogar que otros. Por ejemplo, una pava consume mucho, pero se la usa muy poco y hierve el agua en 1 minuto, 2 minutos. Entonces, eso no es importante. En general, la pava la podemos seguir La pava usando, eléctrica. la pava eléctrica me refiero. Es un artefacto que extremadamente efectivo y funciona muy bien. Lo que sí, yo diría de que no poner, para tomar un café, 2 litros de agua, poner el agua que necesitamos, Claro. porque agua caliente que hemos calentado y no la usamos, esa es energía que se pierde. Segundo, hay artefactos que consumen mucho en el hogar. Uno de los que más consumen son la calefacción, el otro es la heladera, por ejemplo. Entonces, a esos equipos sí prestarle mucha atención. Y el segundo comentario al respecto es también el uso de los artefactos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo comprar un artefacto muy eficiente, pero si tengo prendido el aire acondicionado todo el día, igual voy a tener una factura inmensa. Claro. Entonces tenemos que tener prácticas de uso que serían racionales. Esto es lo que se llama el uso racional y eficiente de la energía. No solamente se necesita eficiencia que tiene que ver con la tecnología, mirar la etiqueta y está perfecto, sino también con la racionalidad. Por ejemplo, cuando salimos de la habitación, apagamos la luz, cuando salimos no calefaccionamos ambientes en el que no estamos usando o no son necesarios. Eh, Minimizar el uso y después Ajá. también el tiempo de uso es muy importante. Por ejemplo, en un aire acondicionado, si nosotros tenemos ciertas precauciones, como por ejemplo poner buenos burletes en las puertas y ventanas. Sí. En segundo lugar, las rendijas de aire que están abajo de las puertas, sobre todo aquellas puertas que dan a un exterior, de tal manera que haya menos corrientes de aire, vamos a necesitar muchísimo menos calefacción. Es decir, la cantidad de calefacción que necesitamos depende de cuánto calor se pierda por la casa. Si podemos disminuir las pérdidas, Es mucho disminuimos la mejor. necesidad. En relación a la Exactamente. calefacción, Salvador, a ver, si yo te doy Sí, 3 ejemplos, vos me decís cuánto consumo tiene cada uno. Por ejemplo, perfecto. un radiador, un caloventor, ¿sí? Que es eléctrico, y una estufa de tiro balanceado. Si yo tengo estas 3 posibilidades, ¿en cuál estoy consumiendo más energía? Bueno, no es solamente la cantidad de energía, sino también el costo de la energía, porque ahí estamos poniendo artefactos que uno funcionan a gas y el otro funciona eléctrico. Ujú. El gas, recordemos que es 3 veces o 4 veces a veces más barato
que la electricidad para la misma cantidad de energía. Entonces, de los que presentaste ahí, claramente el que conviene es La la estufa última, ¿no? La de tiro la de tiro balanceado. balanceado. En realidad, las dos que presentaste, las primeras, las dos versiones eléctricas, yo serían las que menos aconsejaría, porque eh, son las que para producir la misma cantidad de calor cuestan más caras. Claro, Mucho más necesito más energía. Y pero en aún si relación yo tengo a la estufa de tiro perdón, balanceado, si dejo a ver, ¿dejo o no dejo el piloto encendido? ¿Gasta o no gasta demasiado? sí, gasta, y sobre todo si, por ejemplo, vamos vamos a usarle, digamos, eh, una noche y al día siguiente no sé si lo voy a usar o no. Si puedo apagarla, es mejor apagarla. Ahora, entiendo que muchas veces los mecanismos de encendido son complejos. Bueno, hay que tener un compromiso en ese Sí, sentido, claro. puedan prender. Sí. Estás con Y el si no, botoncito por ahí 30 minutos intentando claro. volver a prender En ese sentido, claro, el piloto. si anda mal el botoncito ese, preferible es llamar al gasista, porque tenerlo prendido mucho tiempo cuesta mucha plata, es decir, cuesta caro, es decir, no vale la pena tenerlo prendido mucho tiempo, pero seguramente si ya vemos que los días como ahora tenemos un día fresco, pero ya mañana es probable que mañana y pasado a lo mejor sean días un poquito más cálidos y no vamos a usar, entonces definitivamente apagarla. O sea que sí, minimizar el tiempo de Claro, uso apagado. En ese sentido, los aire acondicionados frío-calor sí, son muy efectivos. Primero, no tienen este problema del piloto, por supuesto son equipos eléctricos, pero comparado con los dos que presentaste, el calo ventor, el radiador, ujú, etcétera, son mucho más eficientes. Es decir, yo pongo una unidad de energía, por ejemplo, 1 kWh en un aire acondicionado frío-calor, pero obtengo 3 o 4 unidades de calor. claro. Por lo tanto, esos son los equipos más eficientes. Ahora, de nuevo, también haría la misma recomendación. Usarlo moderadamente. Por ejemplo, evitar usarlo todo el día. Durante el día uno puede hacer ciertas eh, maniobras, sobre todo si uno tiene una casa que tiene una ventana que da Claro. al o entra sol, cerrar la ventana y dejar que el sol caliente. El sol solamente entrando por una ventana es Ujú. equivalente a tener cualquiera de esas estufas que vos Estoy me pensando, mencionaste. Salvador, también acostumbrarnos a no querer estar en musculosa o en remera quizás en una época muy fría, ¿no? Calefaccionar, pero también Seguro, tener puesto quizás un saquito no, no o un como buzo y eso va a impedir entonces que usemos en exceso electricidad o gas. Bueno, pero hablamos recién de calefacción, que es una de las fuentes de más consumo. ¿Qué pasa con el agua caliente? ¿Sería la segunda? sí, es el segundo consumo en importancia. Ahí sí el equipo es muy importante. Yo diría de que si tenemos la posibilidad de comprar, por ejemplo, un calefón que sea etiqueta A, es muy importante, podemos ahorrar por lo menos 50% del consumo ese, porque no tiene piloto ya. Lo Ajá. mismo si compramos un termotanque, mirar tanto ya sea eléctrico o a gas, Sí. etiqueta y que sea en la medida de lo posible. Ahora, si no tenemos posibilidad de cambiarlo, porque en este momento no es el momento que estamos en condiciones de hacer ese cambio, ahí sí, en el caso de los calefones, es relativamente fácil apagar y prender el piloto, así que ahí se podría apagar el piloto, por ejemplo. Que Sobre también todo porque, consume. claro, sobre todo hay situaciones en las que uno sale de la casa temprano porque tiene actividades, va a hacer compras, etcétera, a las 9 10 de la mañana Ujú. y a lo mejor hasta que vuelva a las 12 o inclusive a veces al otro día recién va a necesitar de nuevo el agua caliente o a la noche quizás cuando lave los platos. Entonces ahí Claro. lo prende de nuevo y lo apaga. ¿Y los En el caso de termotanques un eléctricos, por termotanque, ejemplo? sí, esos consumen muchísimo. Un termotanque eléctrico básicamente duplica Sí. el consumo de electricidad en una casa. Ahí sí tenemos que tener, a ver, alguna Mucho herramienta a cuidado, mano. sí. Por ejemplo, por consejo tuyo, nosotros tenemos acá este especie de timer en donde podemos enchufar. A ver, vos me lo vas a explicar mucho mejor, Salvador. La idea es enchufar. Este timer, miren, tiene un enchufe, ¿ven? Ustedes enchufan este timer al 220 y en el enchufe ponen directamente el electrodoméstico. En este caso sería
el el termotanque termotanque. eléctrico y esto funciona como timer. ¿En qué nos va a ayudar esto, Salvador? Bueno, lo que pasa es que tenemos que recordar que un termotanque, cómo funciona, es que el termotanque siempre mantiene el agua caliente, Sí. pero como el calor se va por las paredes del termotanque, sobre todo si es antiguo, entonces periódicamente la resistencia que calienta el agua se enciende. Ujú. Entonces, si no estamos en casa, por ejemplo, nos hemos bañado a las 8 de la mañana, nos fuimos y estuvimos todo el día afuera, inclusive a la noche a lo mejor tampoco la usamos al agua caliente para bañarnos. El termotanque igual está funcionando. De hecho, si un termotanque lo tenemos enchufado y nos vamos a Mar del Plata por 2 meses, aunque no usemos una gotita de agua, el termotanque igual Funciona. consume mucho. Entonces, ese sí hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo evitamos ese problema con el termotanque? Ahí El timer. el timer que tienes en la mano es Sí. perfecto, porque, bueno, yo me baño a las 7 de la mañana, entonces lo pongo que se encienda a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana se apague. Entonces, el agua va a estar caliente, pero se va a ir enfriando de a poquito, Ujú. no va a estar al valor óptimo quizás para bañarse, pero sí para lavar los platos y para muchas cosas. Y al día siguiente se va a volver a encender. De cualquier manera, si yo en algún momento digo, bueno, hoy a las 9 de la noche me necesito bañar, bueno, simplemente en ese momento aprieto un botoncito para que se encienda de nuevo el termotanque una media Sí. hora antes, después me baño. Entonces Perfecto. eso, inclusive si no tenemos el timer, que el timer Sí. es la más Que lo hace eh, automático, digamos. y automático, uno simplemente desenchufando y enchufando el termotanque eléctrico, por ejemplo, enchufándolo media hora antes de bañarse Claro. y desenchufándolo una media hora después que nos hemos bañado, Ujú. va a funcionar perfecto. ¿Cuánto puede salir este timer? ¿Tenés idea, Salvador, para decirle a la gente más o menos un precio? Sí, yo me imagino de que el Mercado Libre los vi entre 1.000 y 2.000 pesos, Acá quizás, nuestra producción esto los en ese consiguió por rango, ¿no? 1.200, con lo cual alrededor Ah, ahí está, de bueno, 1.200 perfecto. es el número. Bueno, no quieren comprar este timer, que igualmente el precio es bastante accesible por lo que se van a ahorrar, se ponen el despertador, ¿sí? Bueno, se despiertan 40 minutos antes, enchufan el termotanque y Mientras ahí tomo se un bañan. mate, Y exactamente, lee el listo. diario y Claro. Salvador, me habías hablado de los burletes para que no se vaya el frío, para que no se vaya el calor, que no entre el frío. Y yo acá tengo estas burbujitas que ah, también sí, eso. sirven. Contame para qué sirven. A ver, todos hemos comprado algún producto en donde te viene envuelto en esta burbujita que te volvés loco y las empezás a apretar. Bueno, no las apretes. Déjalas ahí infladitas, ¿eh? No las apretes. ¿Y para qué sirve esto, Salva? Bueno, Contanos. si te fijas, tiene un lado que es liso y otro lado donde están las burbujitas propiamente dichas. Ese lado liso, si uno Sí. moja un poquito con una pequeña esponja o con una esponja, un trapito, lo mojas la parte lisa, Ujú. vas a ver que si la colocas contra un vidrio, se adhiere en forma automática, se adhiere en forma simple, simplemente con mojarlo. De tal Bien. manera que si uno lo coloca sobre una ventana, esa ventana se va a transformar casi en una ventana doble, es decir, de doble vidrio, Ah, que va a ver perfecto. que mejora muchísimo la aislación. Yo lo puse en mi casa, tengo una pequeña habitación que da al sur, Sí. donde menos entra el sol, y he colocado eso en la ventana y después con una trincheta he cortado para que quede prolijo todo y solamente por haber hecho eso ya no he tenido que calefaccionar más esa habitación. Perfecto. Cuando Genera como un doble vidrio, esto, entonces. Te ahorrás el precio de un exactamente. doble vidrio que te sale una fortuna y buscás los regalitos que te fueron haciendo, agarrás esto, dejás de apretar las bolitas, no haces esto que estoy haciendo ahora, y directamente lo pones y ahí entonces te va a aislar. Otro día, Salva, te vamos a invitar para que Perfecto. nos hables de los electrodomésticos que quedan en stand-by. La televisión, si es lo mismo una tele nueva que una vieja, pero para la próxima te vamos a invitar y te vamos a consultar sobre todos esos electrodomésticos o lo que enchufamos como el cargador de celular que queda ahí enchufado, aunque no lo tengamos conectado al celular, a ver si gasta o no gasta energía. Muchísimas gracias por Con estar mucho presente gusto. hoy y Muchas por gracias. darnos estos consejos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego.